Hola, buenos días. Mi nombre es Rubén Landaverde. Vengo de Corporación Noble a dar la capacitación de estos ventiladores sólidos. El ventilador, a primera impresión, parece un ventilador de transporte por el tamaño, pero puede funcionar como ventilador de cabecera. Solo hay un detalle que es algo de autocalibración que vamos a tocar más adelante, pero realmente se va a ocupar. En este caso viene como orientado para las UCI COVID que van a tener. Entonces viene orientado para cabecera porque un paciente COVID no se sabe si va a estar una semana, un mes, 2 meses conectado. Entonces el ventilador puede estar dando el funcionamiento todo ese tiempo. Vamos a empezar con las partes principales del equipo. En la parte superior tenemos un conector plateado, que es el de la válvula de exhalación. Tenemos un conector verde, que es el del transductor de presión. Luego tenemos la toma principal de oxígeno, para oxígeno de alto flujo. Tenemos la conexión para el paciente, tubo corrugado. Y luego aquí tenemos un protector donde encontramos el conector para el SPO2 y hay un conector con un tornillo que es para USB. Ese conector USB no es de acceso al usuario, tiene un tornillo, sino que es para servicio, es para la calibración. Luego, en la parte izquierda tenemos el conector para conexión de bajo flujo, que lo vamos a ver después. Para sujetarlo, levantarlo, trae una manija y del otro lado no tenemos nada y en la parte de abajo los soportes. Luego tenemos la pantalla principal. En la parte superior tenemos el LED de alarma. Si está verde está funcionando bien, si está en naranja es una alarma de baja importancia, si está en rojo es una alarma de alta importancia. Luego tenemos el botón para el menú general y luego tenemos estos botones. Estos botones de selección corresponden cada una de las opciones que vemos acá. La primera es ritmo cardíaco, SPO2, FiO2, presión inspiratoria, volumen tidal, respiraciones por minuto y el modo. Cada botón selecciona una de esas opciones. Luego está el botón de cancelación o silenciador de alarma, el botón de selección, que vamos a ver más adelante que ustedes pueden modificar un valor, pero si ustedes no confirman con el botón de OK, no se les va a guardar. Con este dial que ustedes mueven los valores, trae un botón dedicado para la presión plató y el switch de encendido y apagado. Entonces, vamos a encenderlo al inicio. Si creo que está el pulmón. El ventilador, ya en las capacitaciones de usuarios se explicó que a la hora de encenderlo tiene que estar desconectado siempre el paciente, porque si no, el ventilador detecta automáticamente, en este caso el pulmón de prueba, pero el paciente lo detecta automáticamente y él empieza a dar una presión de soporte. Esa presión de soporte la da alarmada porque el ventilador necesita que uno le asigne un modo de trabajo. Los modos de trabajo que este tiene son asistido controlado por presión volumen, SIMB por presión volumen, CPAP y B-Level. Son todos los modos ventilatorios que trae. Hay que encenderlo con el paciente desconectado porque así el ventilador carga en unos 7 segundos. Entonces, ahorita ya cargó. Las opciones principales que dan son adulto, pediátrico, CPAP, custom y una opción que se llama las settings. Esa de las settings es la que más generalmente va a ocupar usuario, porque se les puede llamar, miren, me está fallando el ventilador, que cada vez que lo apago se me reinicia el modo, se me borran los datos, tengo que volverlo a configurar. Pero eso pasa porque ellos encienden el ventilador con el paciente conectado.
porque el ventilador media vez le dé la presión de soporte al detectar al paciente, se borra la configuración anterior que tenía. Entonces, cuando ellos lo encienden desconectado, les da la opción, que es la última por cierto, que dice las settings. Entonces, media vez le dé las settings, se le va a cargar las configuraciones del paciente con el que estaba trabajando y solo se mueve con el dial, le da OK y ya empieza a ciclar normal. Ahorita me está dando alarma de paciente desconectado, pero todavía no lo voy a hacer. Si ahorita tenemos un paciente nuevo, el segundo paso es que si ya seleccionamos el modo con el que vamos a trabajar, con un guante se tapa acá el circuito y ahorita lo detecto como que fuera un paciente, pero de ahí me va a dar una alarma de presión alta en vías respiratorias. Esta alarma provocada me sirve para poder verificar que no tengo fugas en el circuito. Y media vez que ya garantizamos que no tiene fugas en el circuito, se conecta al paciente y empieza a ciclar. Vamos a ir viendo las opciones de abajo hacia arriba. La primera opción de abajo es el modo. Entonces ustedes tocan una vez y se modifica el modo. Y con el dial se desplazan en asistido controlado, SIMB, CPAP y B-Level. Si ustedes apretan otra vez el botón, tienen 5 segundos. Si en los 5 segundos no tocan nada, se retira la selección. Si lo vuelven a tocar, ustedes en asistido controlado van a poder cambiar por volumen y por presión. Digamos, ahorita lo vamos a dejar ciclando por presión. Todos los valores que nosotros veamos que tienen relleno, como decir en negrita, son los valores que nosotros podemos configurar. Y todos los valores que solo tengan el contorno son los valores que nos devuelve el paciente. Luego están las respiraciones por minuto. Perdón, en el del modo hay una tercera opción, que esa tercera opción solo está habilitada en el asistido controlado por presión y en el SIMB por presión, que aparece una LC. Esa LC significa compensación de fugas. Si el circuito llegara a tener una fuga en los modos ventilatorios de presión, la puede compensar. Pero en volumen es una opción que no se puede llevar a cabo porque el ventilador está trabajando con el volumen del paciente. La siguiente opción es la de respiraciones por minuto. En esta opción, igual, tenemos el valor en relleno, es el que nosotros ajustamos, y el valor sin contorno, el valor con contorno es el valor que nos devuelve el paciente. Y también está la relación IE. Eso va a depender del personal de salud, si ellos van a querer trabajar con el valor IE o con el tiempo inspiratorio. Pueden trabajar con cualquiera de las dos, ya vamos a ver cómo se modifica. Y a la izquierda mía están los valores de alarma superior y alarma inferior. Si yo quiero modificar esos valores, toco una vez, modifico respiraciones. Toco otra vez, ya estoy modificando las alarmas. En este caso la alarma la voy a subir a 28 y le tengo que dar OK. Si yo no le doy OK, no me confirma que yo modifique la alarma. Y para desplazarse en cada una de las opciones se va desplazando en sentido horario. Y lo único que tienen que hacer es ir presionando y solo con ese se va desplazando. Luego vamos al siguiente botón, que es el volumen tidal. Ahorita está ciclando en asistido controlado por volumen. Entonces yo puedo modificar el volumen. Yo toco el volumen y digamos, lo voy a aumentar a 540. Si yo no le doy OK, me va a regresar al valor que tenía antes, los 450. Entonces yo tengo que ajustar el volumen tidal. Ahorita le puse 530. Solo le doy OK y ya lo guardo. Para las opciones, vamos a regresar a la primera opción. Tanto asistido controlado como SIMB. Si yo mantengo presionado acá, no pasa nada. Pero si en las opciones de CPAP y B-Level necesitan configurar una ventilación de respaldo de apnea.
Entonces, si yo lo tengo ciclando en CPAP o en B-Level y mantengo presionado, me sale un menú de apnea. Lo voy a poner ahorita para que se vea el menú, pero me va a dar error porque tengo conectado un pulmón de prueba. Debería tener conectado una máscara, porque eso es para presión no invasiva. Entonces, lo voy a poner en CPAP. Me va a dar un error. Vale, voy a silenciar la alarma. Entonces, ahora mantengo presionado el modo y me desplazo un menú. En este menú ustedes pueden configurar la presión inspiratoria pico objetivo, respiraciones por minuto y la relación IE. Esos son los únicos 3 valores que necesita el terapista de apnea para poner a ciclar. Porque si el paciente lo tienen con máscara y deja de respirar, empieza el backup de apnea con los valores que hemos configurado acá. Y luego, si no empieza a respirar, nosotros ponemos el modo ya en asistido controlado y ya se convierte en un paciente ventilado, que el ventilador es el que está haciendo el esfuerzo por él. Vale, elijo el modo, y si es un paciente nuevo, yo lo único que le doy es en la primera opción de, ahorita me detecta el paciente, en lo que les dije, siempre que se enciende el ventilador, hay que tener desconectado al paciente. Ahorita como lo tenía conectado me está alarmando, pero si ven el pulmón, me está ciclando. A pesar que yo no le he dado ninguna instrucción, él me da la presión de soporte, pero me alarma porque necesita que yo le dé un modo. Entonces elijo el modo asistido controlado por presión y ya me empezó a ciclar. En las respiraciones por minuto, si yo la mantengo presionada, me abre un menú donde yo modifico el control de parámetros. Los que les mencioné pueden trabajar con relación IE o pueden trabajar con tiempo inspiratorio. Luego hay unos tiempos de respuesta, unos porcentajes de ciclo, que eso realmente el terapista ni lo modifica. En las opciones del volumen tidal tenemos la complianza. Esa complianza es para el circuito. Por ejemplo, ese circuito necesita activársele la complianza porque no es un circuito de sol. El ventilador puede trabajar con un circuito que no sea de él, no hay problema. Lo único que tienen que mantener presionado es en la complianza. Tiene dos opciones, tiene 3 opciones, off, infante y adulto. Como es un circuito adulto, le damos adulto. Entonces ya me va a calcular el volumen de compensación, que en este caso es de 24. Luego, esa es la opción que tiene el volumen tidal. Luego en la presión inspiratoria pico, si mantenemos presionado, podemos modificar el trigger. Ese ventilador únicamente tiene trigger de presión, no tiene trigger de volumen. Entonces el trigger de ese equipo va de menos 0.5 hasta menos 6. Ese es el único trigger que tiene este equipo. Y en la presión inspiratoria pico, en ese menú, ustedes pueden modificar también la PIP. Entonces igual, solo se desplazan con este mismo botón. Ahorita me fui a las alarmas, alarma inferior, la PIP. Lo único que hago es modificar el valor, le doy OK. Y ahí está. Eso es lo único que hay que hacer. Luego en la FIO2. En la FIO2 voy a abrir el cilindro de oxígeno. Ahorita me está ciclando normal porque está FIO2 al 21. Entonces no necesito oxígeno. Vamos a poner, para modificar la FIO2 solo se toca una vez, se modifica y se le da OK. La puse en 26 y ya me está modificando la FIO2. Ahora les voy a hablar lo de la conexión del bajo flujo. Ahorita está conectado con un manómetro de alto flujo de oxígeno para este cilindro. Siempre se va a trabajar aquí para alto flujo. Yo podría tener esta conexión igual para un toma de pared de alto flujo de oxígeno. Y la ventaja que trae este ventilador es que puede trabajar también a bajo flujo de oxígeno. Lo único que aquí cambia la conexión. Ahorita le voy a poner esto. Él me va a tirar una alarma porque me lo va a detectar como obstrucción, pero es lo que le voy a ir explicando. Esta es la bolsa reservorio. Esta bolsa reservorio me sirve para ocupar el ventilador a bajo flujo de oxígeno. Por ejemplo, si van a transportar un paciente, ahí está la alarma que les mencioné. Me dice
intake restricted, que tengo una obstrucción en la toma de aire del ventilador. Entonces, el ventilador, si van a transportar al paciente, generalmente los cilindros que tienen son de bajo flujo y les ponen el flujómetro, aunque también hay manómetros para alto de los pequeños para llevar. Pero si tienen uno de bajo, lo único que tienen que hacer es conectarle el flujómetro, y del flujómetro el tigón de oxígeno se conecta acá. Eso es lo único que hay que hacer. Ese es el paso 1, conectar la bolsa. 2, conectar el tigón de oxígeno. Y 3, en el ventilador van a tener que hacer solo una modificación, que va a ser mantener presionada la FiO2. Se les va a abrir un menú con una sola opción que dice reservorio O2, y lo único que tienen que hacer es darle on. Se le da on y entonces él con ese on cierra la entrada de oxígeno de acá y empieza a jalar oxígeno de aquí. Ahorita quizás me dé error porque tengo la FiO2 al 26 y no me está detectando oxígeno. Puede que sí, puede que no. La otra modificación es que si yo estoy trabajando con bajo flujo de oxígeno, es obligatorio que yo conecte el sensor de SpO2. Si yo lo tengo como un ventilador de cabecera, está conectado el ventilador y tienen siempre el monitor de signos vitales. El monitor de signos vitales con el ECG, con la presión y con la saturación de oxígeno del paciente, más en estos casos. Entonces, siempre se está monitorizando la saturación. Entonces, no hay razón por qué ponerle también el saturómetro al ventilador, porque van a estar teniendo dos lecturas de saturación, que en teoría debería ser la misma. Pero si lo tienen como un ventilador de cabecera trabajando a alto flujo de oxígeno, no es necesario que le pongan el saturómetro de él. Pero si lo llevan en transporte y le pusieron el de bajo flujo de oxígeno, ahí sí. ¿Por qué? Porque ahora con el saturómetro de O2, ahorita me lo está leyendo, ya me va a salir ahí el cálculo de O2, pero nosotros ahora ya no modificamos la FiO2 acá. Me dice, ya me lo está leyendo, la FiO2 que le puse al 21, aquí se la configura al 21. El ventilador no me dio error porque ahora la FiO2 yo no la regulo con el ventilador. La cantidad de oxígeno que yo le estoy entregando al paciente la regulo con el flujómetro. Digamos 8 litros, 10 litros, 15 litros. Pero ¿cómo voy a saber la cantidad que le estoy entregando al paciente? Ahí es donde entra el saturómetro. Si el paciente me está saturando 80, necesito inyectarle más oxígeno. Viene una tabla en el manual que supuestamente una relación de 10 litros del flujómetro corresponde al 100% de FiO2, pero puede que el flujómetro no esté nuevo, que esté descalibrado o cualquier otra cosa. Los terapistas ya saben, ellos tienen también unas tablas para los valores de calcular cuánta cantidad de flujo para cuánta cantidad de FiO2 le están dando, porque hoy la FiO2 no la leen aquí, sino que la FiO2, la cantidad de oxígeno la van a ir entregando con el flujómetro, y a medida que el paciente vaya saturando, ahí es donde ellos van a ir leyendo si el paciente necesita más oxígeno, cuánta cantidad de oxígeno más le tienen que inyectar. Eso ya va a ser parámetro del terapista, ¿verdad?, quien lo esté transportando. Entonces en este sí es obligatorio conectarle el sensor de SpO2.